Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por atender una vez más mi columna Historia de lo Inmediato. Hoy el tema es el siguiente: el PRIAN, sinónimo de fraude. Con una pistola en la mano, el sujeto de ceño fruncido que viste un chaleco verde se abre paso para consumar el robo de una urna repleta de votos en Puebla, en la elección por la candidatura presidencial entre Francisco Labastida y Roberto Madrazo en 1999. La fotografía de Héctor Lau García, el afamado mapache electoral, es poética. Ese es el PRI. Felipe Calderón y Santiago Creel se disputan la candidatura presidencial en 2005 y por todo el país rellenan urnas con votos falsos, los compran, acarrean militantes, usan la estructura de gobierno y se acusan mutuamente de mapaches. Las prácticas quedan impunes. Ese es el PAN. Aunque la fotografía de Lau García es de la elección del PRI hace 23 años, y el choque en el PAN entre Calderón y Creel fue hace 17, las prácticas fraudulentas en ambos partidos solo se han sofisticado y ya unidos hasta comparten a sus mapaches electorales. Un gran ejemplo es precisamente Héctor Lau García. En las elecciones del año pasado puso sus habilidades de mapache electoral a favor de Eduardo Rivera Pérez, el candidato del PRI y del PAN a la presidencia de Puebla, un juramentado de la organización secreta El Yunque, que venció a la morenista Claudia Rivera Vivanco. Sí, Héctor Lau García, quien literalmente a punta de pistola robó urnas electorales hace 2 décadas, ahora trabaja para el PAN. Es, en realidad, el emblema del PRIAN. ¿Cómo se asimiló el PAN al PRI o al revés? Ha sido un proceso paulatino. En 2002, ya con el panista Vicente Fox en la presidencia, el Baester Gordillo y Roberto Madrazo, sí, el actual patrón del portal Latinus, no conocieron límites en las prácticas de fraude para ganar la dirigencia del PRI, resumidas en la frase de María de los Ángeles Moreno: no fue mapachismo, fue delincuencia organizada. Y en la más reciente elección interna del PRI en 2019, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Vigiano se impusieron con un gigantesco operativo de acarreo, compra y coacción de votos, relleno de urnas y otras mapacherías, como lo denunciaron Ivonne Ortega y Encarnación Alfaro. En el PAN, Calderón, de la mano de Fox y el Baester Gordillo, operó en 2006 un fraude para apoderarse de la presidencia de la República y los procesos fraudulentos se generalizaron, hasta ahora que Creel, cuyo grupo desplazó a Calderón, controla el padrón y la estructura partidaria, igual que junto con caciques estatales. Ya desde 2009, tras la debacle de ese año, la corrupción interna del PAN quedó exhibida con el documento elaborado por la Comisión de Reflexión y Análisis. En el comportamiento de los panistas no se aplica la fuerza de las ideas, sino la fuerza del interés, la nómina y el poder. Se han tolerado actos de corrupción de funcionarios y militantes. Se han privilegiado el arribismo y el oportunismo. Prevalece la manipulación de los procesos internos. Se impone la aplicación discrecional de estatutos y reglamentos y se permite la democracia simulada. Este documento, que hice público íntegramente en 2011, aplica al actual PAN de Marco Cortés, pupilo de Creel, el verdadero artífice de la coalición Va por México, del que forman parte el PRI y lo que queda del PRD, y del que es
jefe Claudio X González. Estas prácticas del PRIAN son tan aborrecibles como las de Morena en su elección interna de este fin de semana, solo que, apelando a la amnesia y a la hipocresía de tantos, los miembros de esta coalición y sus alcahuetes pretenden impartir lecciones cívicas. Las prácticas de algunos grupos y personajes de Morena, examinadas en esta columna la semana pasada, son herencia repudiable de décadas de régimen antidemocrático priista contra el que se rebeló el PAN en 1939, hasta que terminó por asimilarlas y de formar parte de lo mismo, desde Carlos Salinas hasta la formalización de Va por México. Por eso, el PRIAN no tiene autoridad política ni moral para repudiar las prácticas fraudulentas que sin duda emergerán si es que Claudio X González decide que el candidato presidencial se defina por elección abierta. Así la organice el INE. La trampa, el cochupo, la corrupción, el fraude son el ADN del PRI y ahora también del PAN. Anidan además en Morena y hasta en periodistas y medios que siguen utilizando las mismas categorías de análisis de la época de partido único y hegemónico que ya no existe. Por fortuna, y por la propia lucha de la sociedad, las prácticas fraudulentas han ido acotándose, y pese a las resistencias en todos los partidos, el objetivo debe ser erradicarlas definitivamente, y un paso obligado es que no haya impunidad para quienes las cometan. Por eso, las prácticas fraudulentas en Morena y sus perpetradores no deben quedar impunes. Muchas gracias por atender esta columna y no olvide darnos like y suscribirse a Sin embargo al aire. Gracias hoy.